Este es el momento oportuno para ser ministrados con palabras de sabiduría y desafío espiritual. Ya comienza Tiempos de Restauración con la pastora Loida Tejera. Él lo sabe, Él existe, lo digas tú o no lo digas tú. Tiempos de Restauración. Buenas tardes o buen día, no importa la hora. Dios bendiga sus vidas. Loida Tejera con todos ustedes desde cielo. 104.7 y también a través de nuestra cuenta de nuestras redes sociales. Todas ahí usted la encuentra, Pastora Loida Tejera. Bueno, hoy el tiempo es corto y estoy acompañada de la pastora Elizabeth Silverio de Báez, pastora, pero al mismo tiempo también neurocientífica, doctora en neurociencia. Y tengo un tema tan importante y tan fabuloso, porque voy a estar hablando acerca de la Biblia, la neurociencia y cómo nosotros como cristianos hacemos algunas cosas como que deberíamos, ¿verdad?, mejorar a la luz de la palabra. Así que de inmediato yo quiero presentar a la pastora. Primera vez que estás aquí en cielo, pero muchas veces en San Pedro de Macorís. Bienvenida, querida pastora. Muy buenas tardes, para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartir este espacio con la pastora Loida, que hoy nos ha convocado a esta mesa de análisis. Y creo que el pueblo del Señor y el cuerpo de Cristo será muy edificado mediante la intervención que podamos tener en medio de este conversatorio, que creo y estoy bastante segura de que edificará el pensamiento y la estructura de aquellos que quizás no han entendido el poder de la ciencia en medio de la escritura. Pastora, ¿qué es la neurociencia? ¿Por qué muchos están confundidos con eso? ¿Y por qué muchos lo ven como anticristiano, antibiblia, como que pastora y neurocientífica, como que es chocante? ¿De qué se trata esto? ¿Qué descubrimos con esto? Bien, la neurociencia es un proceso que está dentro de lo que es las especialidades analíticas mediante las condiciones neurobiológicas, neurocognitivas, neuropsicológicas o de neuroprocedimiento. Tiene dos áreas. Está el área procedimental a nivel cerebral, que estudia todo lo que tiene que ver con la parte neuropostular o neurobiológica. Ahí entran los neurólogos, que ellos intervienen en las condiciones cerebrales, las neuronas, las dendritas, las condiciones de oxígeno cerebral, entre otras. Los neurocientíficos son los que determinan las condiciones de trauma, síndrome o condiciones neuropatológicas o neurobiológicas. Esto estudian los patrones de conducta según el genoma humano y según la parte biómica humana. Es la parte donde nosotros podemos estudiar la anatomía del cerebro y las diferentes especificaciones del mismo en sus ramificaciones para el cuerpo humano, para la mente humana y para las funciones del carácter y la conducta humana. Wow, eso tiene que ver como, por ejemplo, el autismo. ¿Cuáles son las enfermedades específicamente? Enfermedades no sería enfermedad. Los trastornos. Por ejemplo, en neurociencia se especifican los trastornos del autismo, de los espectros, porque hay muchos espectros. Entonces tenemos los espectros autistas, TDAH, ODD, tenemos también la parte de los síndromes que tienen que ver con los síndromes de Down, el síndrome de Rett, el síndrome de Forward. O sea, hay un sinnúmero de áreas que esto estudia a través de lo que son los trastornos o los síndromes. Y cuando ustedes, bueno, una pregunta así aparte de esto, yo estoy viendo que cada vez más se está reproduciendo esto. Sí. Yo estoy viendo que la infancia se está perdiendo porque cada vez, perdiendo no, pero está siendo más afectada. Pero también estoy viendo que está también el Alzheimer, como que la niñez, los dos polos, ¿qué está pasando? La niñez y a los que son la geriatría, está también bastante afectada. Pediatría y geriatría están siendo muy afectadas. ¿En qué área? Por ejemplo, la condición del Alzheimer o la pérdida de la memoria
y la condición de los trastornos en los infantes inician por la parte de fármacos. Nosotros estamos ahora mismo en un mundo que su mercado son los fármacos. Entonces hay una parte dentro de esto que es la línea oscura, donde los fármacos también vienen diseñados para provocar ciertas condiciones, porque esto es una industria. Y esto sostiene una parte geopolítica mundial. Y esto tiene que crecer. Entonces, esto inicia en la parte pediátrica, inician las condiciones neonatales omitidas. Condiciones que no se profundizan, por ejemplo, en el nacimiento del niño. El niño le faltó oxígeno, hubo una condición de tráquea cerebral, hubo una condición de succión y nadie observó, o quizás el pediatra o el ginecólogo que trata a mamá no se dio cuenta que mamá podía presentar algún tipo de alteración mediante el embarazo. Solo le pusieron los medicamentos de la hipertensión, pero nunca la trataron a nivel de ellas y sus emociones, y el feto está absorbiendo condiciones de la madre, condiciones del entorno. Cuando nace, aunque visiblemente esté bien, pero internamente pudo haber tenido algún tipo de condición y no fue tratado. A esto nosotros en neurociencia le llamamos omisión del área neonatal, donde tú omites, por ejemplo, los niños 6 mesinos, 7 mesinos, se le debe dar terapia inmediatamente. Ellos son tratados en el área neonatal. Hay que comenzar con estimulación cerebral, regeneración del músculo y traer porque este cerebro cuando nace está naciendo antes de tiempo. Quiere decir que no está completo. Y hay que ponerle medicamentos para madurar algunas áreas. Entonces, tú no puedes entregarle al padre el niño sin guiar al padre en el proceso neonatal. Porque la introducción neonatal para el padre, que es primerizo, para la madre, para los padres que son primerizos, deben tener una guianza. Tócale los pies, tócale los dedos. Tienes que ver si el niño responde a contactos, si los reflejos son correctos. Porque hay padres que se dan cuenta de la condición a los 3 años, a los 2 años, a los 7 meses, pero el niño desde que estaba en la parte neonatal está dando indicios, pero el padre lo omite, porque pediatría no le hizo las salvedades de lo que es la neurointervención temprana. Tiene que ver con las funciones que no están funcionando en las ejecuciones cerebrales, traer la función mediante la introducción de la estimulación. Bueno, esto es un tema bien largo. Yo quiero entrar por ahí un poquitito, salirme un poquito en neurología. Justamente en la introducción, cuando estaba anunciando esto, que ibas a estar aquí como pastora y como neurocientífica, me hacía la pregunta, fe y lógica. Para muchos es contraproducente. Nuestro cerebro está preparado para tener fe. Es cierto que el que tiene fe no piensa. Eso es lo que se ha dicho. Yo entiendo que la fe es un pensamiento, pero pienso que nuestro cerebro el mundo lo ha adaptado a pensar que no. Y la religión, que es un tema que si nos metemos por ahí sí es verdad, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo pienso que la religión nos ha dicho, no piense, que el que piensa no tiene fe. No piense, obedece y actúa. Como que somos ignorantes, como que para ser cristiano tenemos que ser ignorantes. Seres irracionales. ¿Cómo podemos hacer esto? Iniciemos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Wow, qué tema. No era un árbol de fruto, sí. Era un portal. Entonces, lo primero. Perdón, no era un árbol de fruto. Yo quiero que alguien me lo anote. Tengo que tener esto aquí porque a veces me hacen preguntas y estoy pendiente. Por eso a veces me distraigo. No era un árbol de fruto. Era un portal. Un acceso. Entonces, a otra dimensión espiritual. Voy a explicar esta parte. Ya. Y es una parte que toma un tiempo poderla comprender. Pero en filosofía, cuando comenzamos a hablar de ciencias filosóficas, sí. En filosofía tienen un alto nivel de conocimiento bíblico. Wow. Porque de ahí parte el conocimiento de las luces. La Biblia dice que todo don perfecto y toda dádiva viene del Padre de las luces,
Para los filósofos, incluso para los científicos, hay una parte donde tú te juramentas, que tiene que ver con la parte de darle a Dios o quitarle a Dios la creencia totalmente, según el conocimiento adquirido, o adjudicarla completamente a la línea del Padre de las Luces. Eso está en las líneas rojas de la condición filosófica. O sea, tú tienes dos áreas, o crees o no crees, según el conocimiento, pero tú debes comprobar dentro de ti que lo que tú crees tiene una convicción según la hipótesis que tú puedas plantear. Entonces, en hipótesis, primero ellos preguntan, ¿de dónde viene la persistencia? ¿Quién confirma la persistencia? Esa es la pregunta del ateísmo. Y por eso caemos a la filosofía que quita el credo, y la religión que se ve fuera de una hipótesis a poder mantener una fe que ellos te están preguntando, pero tú tienes que darme razón de la fe. Porque todo científico va a decir, bueno, aquí vamos a sentarnos. Cuando yo tengo que sentarme a mirar un cerebro, yo tengo que ver cada parte de sus occipitales y decir, yo tengo que calcular por qué este cerebro no está funcionando. Yo tengo que tener un cálculo para yo referir a los neurólogos, para yo referir al neurólogo pediatra, para yo referir al biólogo, para referir a las psicólogas. Yo tengo que decir, este cerebro no está funcionando por esto. Yo tengo que partir de algún tipo de razón. Entonces, de ahí es que viene la controversia entre la ciencia y la fe. Porque la fe en su planteamiento ha anulado las áreas científicas que la Biblia tiene, porque la Biblia la posee. Ok, la Biblia tiene áreas científicas. Claro que la tiene, vamos a ir comprobándola. Número 1, inicia en el Edén. El Edén es una creación literaria y cuando crean Edén, lo crean para que tengamos la idea del principio. Pero sin embargo, Génesis es un libro asincrónico. No está escrito en tiempo. Quien escribe Génesis no estaba en ese tiempo. Cierto. Entonces, al no estar en ese tiempo, tiene que usar cortes literarios, incluso de ciencia ficción, para poder llevar al lector y captar la idea del lector. Pero como muchas veces nosotros no hemos alfabetizado algunos de nuestros creyentes, al leer, ellos captan la idea y se encierran en esa idea. Es como Apocalipsis, discúlpame. Total y absolutamente. Que para mucha gente tienen que mostrarle el Apocalipsis con las estrellas cayendo, porque sí, y el mar de cristal, ¿verdad? Que no vamos a lanzar todo ahí. Porque si no lo planteas así, la gente no busca de Cristo. No, para nada. Entonces llega un momento en que no podemos darle lo que hablábamos, fundamentos y bases bíblicas, y necesitamos mostrarle como los parvulitos en las clases a nivel espiritual, y necesitamos crecer. Continúa con que el que escribió Génesis no estaba y tenía que mostrar lo que él vio. ¿Qué fue Moisés? O sea, no estaba. Él él tenía que usar cortes literarios que pudieran traer la ilustración del principio. Pero lo real en Génesis es que desde la creación Dios usa todo tipo de biología, ciencia y química. Cada comando de la creación tiene un porqué, un para qué, y tiene las fórmulas de la operación. Cuando Dios limita al mar, lo limita con una forma biológica de por qué vas a quedar hasta aquí, pero la tierra está encima de él. Quiere decir que él tiene una parte que sostiene donde nosotros estamos arriba, y eso es química. En esa parte química entonces entra la parte de los conjuntos y las funciones, que eso es lo que tiene la tabla periódica. Cierto. La tabla periódica tiene los químicos, las funciones y cada cosa, pero la tabla periódica son los comandos de la creación de Dios en cada partícula de lo creado. Dentro de esto, entonces, el árbol que él planta, lo planta como un acceso para el hombre, una separación, porque la ciencia es un poder. La ciencia es una de las leyes del poder divino. Quien conoce ciencia puede crear, incluso puede, como dice uno de los salmos, atribuirse a ser un pequeño Dios. Porque el salmista dice, y aquellos que han creído o que se han creado pequeños dioses. ¿De quiénes habla? Habla de los humanos que acceden a la autonomía del conocimiento,
que fue lo que pasó en la Torre de Babel. En la Torre de Babel ellos todos hablaban un idioma, pero ¿quién les enseñó a ellos a construir? Y la torre iba perfecta. Si ellos no son detenidos, llegan. Óyeme, es que cuando uno lee la Torre de Babel, uno se da cuenta que Dios nos dijo, déjame desbaratar esto porque se van a caer de ahí arriba. Ellos no se iban a caer. No. Tenían un nivel de conocimiento y un nivel de preparación. Y de planificación. Y de organización. Porque lo que Dios confunde, el nivel de organización. Exacto. Estaban tan conectados, o sea, había un nivel muy alto de conocimiento, incluso de Sumamente. respeto entre sí, porque para que haya equipo tiene que haber conocimiento. Eso es así. Eso es así. Dentro de esto, el ser humano tiene el arte de la creación. Y es una de las operaciones del Espíritu de Dios. Lo dice en el libro de... En el libro de Isaías lo dice, pero en el libro de uno de los Pentateucos, cuando Dios le dice a Moisés, yo he elegido a Bezalel y lo he tomado por mi espíritu, y mi espíritu está sobre él, y lo he ungido con todo don de arte, Cierto. de ciencia para crear. O sea, Bezalel nunca estudió, y Bezalel construyó el templo con cada medida. Con cada dibujo, con cada parte que el templo tenía que tener. Entonces eso es una capacidad que tiene el Espíritu de Dios y que se la puede dar al hombre. Igual que el árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia tiene un área del bien y tiene un área del mal. Pues la ciencia puede levantar criterios anticristo. Y la ciencia también puede validar la fehaciencia de la existencia de Dios. Entonces, si es mal usada, puede llevar muchas personas a la confusión. Porque la ciencia es un poder. De hecho, toda parte en la Biblia lo especifica. Ciencias del arte y de la creación inician desde el Génesis hasta todos los libros pentateucos. Ciencias de la geopolítica, guerras y demás, todos los libros donde habla de cómo el pueblo se tuvo que colocar, incluso en Babilonia. Y cuando habla que Daniel recibe espíritu superior, la parte original dice que él recibió don de ciencia, espíritu superior a nivel de sabiduría, y Daniel manejaba todas las gráficas geopolíticas de ese momento, por encima de aquellos sátrapas, sabios y demás que habían estudiado. Entonces, la ciencia es un poder. Por eso en el portal del Edén dice, del bien y del mal. Todo tiene que ver con el corazón y con la intención que la iglesia la use. Porque si la usamos para edificar, nosotros estamos llamados a conocer las ciencias terrestres, las ciencias marinas, las ciencias bíblicas, las ciencias religiosas, las ciencias médicas. Es importante que la iglesia las conozca, porque ¿cómo vamos a contrarrestar el antidiseño? Sin conocimiento y sin ciencia no se puede contrarrestar. Y es de ahí donde tenemos que partir con las líneas de la ignorancia implementada por una ignorancia sana, pues se puede decir, porque tiene que ver con que quizás hasta hoy, que muchos están despertando, para muchos incluso ir al médico era pecado. Entonces, la medicina era vista como un anticristo para muchos creyentes. Sin embargo, no lo es. Hay muchos médicos que estudiaron, se prepararon y creen en Dios. Y detente ahí. Yo he tenido una campaña en contra de la gente que está en contra de la psicología y de los psiquiatras, como que son el diablo que se ha metido en la iglesia. Tanta psicología, pero es que ¿quién te va a hablar de matrimonio? Son los que conocen. Por ejemplo, no, usted busca a alguien que hable de matrimonio. Son los psicólogos. Es así. Los Y los psicólogos médicos. tenemos una gran afrenta, porque también estoy dentro del área, y es que la iglesia, y entiendo que voy a decir esto, pero quiero que se entienda lo que voy a decir. Un liderazgo que malformó una Grey, ahora tiene miedo también a ser desmantelado en sus conductas. Porque entonces yo tengo miedo de que también a mí me expongan. Yo tengo que frenar esto de alguna forma, porque a mí también me van a venir a exponer. Y cuando ellos hablen, esta gente va a entender que yo le hice un daño.
mi carácter, mis enseñanzas, y ya toda esta gente yo la tengo en una iglesia de 1,000 y pico de miembros, ya esta gente yo la tengo aquí encarrilada, ya yo le he dedicado 20 años a esto. No es verdad que la teoría de la conducta de la pastora Loida, de la doctora Elizabeth, va a venir aquí a dañarme mi imagen. Porque cuando comencemos a hablar de trastornos conductuales. Vamos a hablar de trastornos conductuales. Vamos a pararnos ahí. Escúcheme. Vamos a pararnos ahí para que hablemos de trastornos conductuales que le damos permiso. Yo hice una serie en los días de la pandemia que se llamaban pecados sagrados, contraproducentes. Sí, los pecados que la iglesia permite. La envidia, el espíritu de venganza, pero me la van a pagar. Las mentiras, la desobediencia. Totalmente. Hermana, siéntese ahí. Yo llegué primero. Hermana, siéntese ahí. Eso es desobediencia, pero son sagrados. 100%. Ya, pero eso es otro tema. Pero ¿sabe cuál es el otro problema? ¿Por qué la iglesia y la religión le está poniendo, todavía le tiene una pared a la psicología y ve la ciencia como anticristo? Es porque para muchos le está quitando su trabajo. La bendición de un pastor es poder decirle a una persona, ve a un psicólogo que te trate la parte psicológica, esa parte, y yo me encargo de la parte espiritual. Y ve al médico que te trabaje lo físico. O las iglesias, pastora, que comiencen a estructurar en sus iglesias departamentos correctos. Excelente. Toda iglesia debe tener un departamento de salud mental. ¿Por qué? Dentro de lo que es una cartografía eclesiástica. Perdón, toda iglesia, quiero reiterar cosas, me gusta reiterar y que usted me lo textee, por favor. Toda iglesia debe tener el departamento de salud mental. No estamos hablando de demonios. No. Porque mucha gente comienza a decir, están quitando la liberación para poner psicología. Es que un demonio es una cosa y la psicología y el trastorno, el problema conductual entre parejas no son demonios. Así es. Es mala formación, mala educación, lo que sea, pero continúa. Es un punto, por ejemplo, en cartografía eclesiástica. Cartografía eclesiástica. Otra nota, por favor. Dentro de una parte que estamos formando para escuela interna para iglesia y líderes, sí, es que en la cartografía, cuando tú le pides a un pastor, préstame los planos de tu congregación. En los planos y en el organigrama, adjunto de eso hay una cartografía que se implementa en sociología, estudio de lugar, de espacio, de comunidad. Sí. ¿Cuáles son las personas que tú estás pastoreando? ¿De qué grado social vienen? Tú estás tratando personas que te llegan de muy abajo, que te llegan de muy arriba, que te llevan del intermedio. Entonces tú tienes que estar preparado a nivel sociológico para trabajar con estas personas, para saber qué necesita cada quien para llevarlo a su medida. Entonces, la parte de sociología dentro de la iglesia y la cartografía eclesiástica es sentarme y decir, mi iglesia necesita un departamento de salud mental. ¿Por qué? Porque hay cosas que el pastor no puede lidiar. Se le complica. Una, porque puede que tenga ciertas restricciones y tenemos que ser entendidos en esto. Cierto. Y esto no lo exime de ser pastor y de tener un manto pastoral y le respetamos. Pero es importante decir, no, yo puedo orar y trabajar la parte espiritual y estar en la supervisión del proceso, pero tengo a las hermanas fulana y fulana. Una es psicóloga, la otra es, y ese departamento es salud mental. Y usted hay un departamento que esté fijo en la iglesia, ahí con un consultorio dentro de la iglesia o una oficina, y la gente va ahí y se hacen sus citas, se le consulta, se le da seguimiento. Nosotros tenemos muchas personas colapsadas en sus conductas, en su familia, en su interior, y no podemos esperar que el maligno tome ventaja en sus niveles de pensamiento, solo exponiéndolo a profecías, a emociones, a administraciones, sin tratar la condición profunda de las jaulas de su alma, que le tienen encerrado. Entonces, por ejemplo, ahora mismo el porciento más alto de los niveles de depresión post pandemia están en nuestras iglesias.
Una de las estadísticas que he estado llevando en estos días, que casi estoy por terminar, del 100% a nivel eclesiástico me está llegando a un 70%. Depresión ministerial, depresión y cansancio, agotamiento físico y espiritual. Personas que eran muy trabajadoras en el reino, pero que hoy te dicen no tengo fuerza. Y se sienten en pecado porque no pueden seguir ejerciendo un liderazgo. Pero es que su cerebro le está dando una alerta. Hay que intervenirlos. Y nosotros tenemos que ser sabios, igual que la psiquiatría. Hay personas que realmente, por la condición que guardan a nivel de los trastornos y los traumas no se deben tratar con profecías ni con ministraciones. Ni un culto glorioso donde y de manera fuerte pongamos música y bulla y eso, porque estamos hablando de algo tan delicado como el alma humana y sacando cosas de años. Debe ser un ambiente controlado. Totalmente, y donde la persona pueda encontrarse consigo misma y tomar la decisión de decir, tengo que cambiar. Donde el ruido no invalide su nivel de análisis para consigo mismo. Donde el ruido no invalide. Anótelo, por favor, que yo no quiero que usted se le olvide. Continuamos. Entonces, es muy importante nosotros localizarnos en la parte principal de lo que tienen que ver estas áreas y cómo la iglesia puede sacar mucho provecho del área científica dentro de nosotros. Por ejemplo, una iglesia que tenga ese departamento, cuando las iglesias tenemos, por ejemplo en nuestra iglesia, ese departamento, y ese departamento tiene un sexólogo, una sexóloga. Por ejemplo, con una iglesia tener el departamento de salud mental y si tiene de añadidura un sexólogo, ¿sabe lo que estamos evitando? Después de no tener que orar por un divorcio o por los problemas de pecado, no tenemos que sacar los demonios de fornicación y de adulterio. Porque a veces no es que se metieron demonios, es que hay un problema de una muchachita que su mamá le dijo que la niña no se debe dejar poner la mano, pero ya está casada. O un muchacho que fue muy promiscuo, que anduvo y no tiene una formación de su salud mental y con la conversación. ¿Y sabe lo que hacemos? Esperamos que llegue el 14 de febrero, que no creemos en eso, pero todos tenemos una actividad el 14 de febrero. Y creemos que con una actividad donde hay más fotos y más música bonita, y de eso un abrazo y eso un beso, eso nos resuelve. Es ese seguimiento. Pastora, voy a seguir por ahí. La salud sexual de nuestras iglesias. ¿Por qué tenemos tanto problema de espíritus sexuales no tratados? Nosotros tenemos muchas condiciones de maníacos, muchas condiciones de depravación, muchas condiciones de violación, que son traumas no trabajados, no tratados. ¿Cómo se maneja? Voy a interrumpir. ¿Cómo se maneja una persona abusada, violada, que no fue tratada? Una persona que vivió depresión, ¿cómo se maneja ya cuando entra, pero tiene dones? Sí. Entonces esa persona fue creciendo y lo vamos aplaudiendo, pero no nos sentamos a trabajar ese problema de esa niñez, pero tiene dones. Así es. Y creció, dio una campaña, habla lengua y ahora tiene un fans, una página, tiene un Instagram y tienen 5,000 personas y lo están invitando. ¿Qué puede detonar? ¿Qué estamos viendo ahora con esa persona? Miren, eso es lo que nos ha traído en este momento la estadística de salud mental y crisis existencial dentro de nuestros creyentes. Porque hubieron condiciones de ligaduras, lazo de alma, impartición. Por ejemplo, una mujer violada que haya sufrido abandono en su niñez tiene una condición de orfandad, independientemente de todo, y de dolor. Desde esa plataforma, la habilidad del poder la aprendió a usar. Pero la línea central del mensaje está golpeando aquella que ella no pudo golpear en físico.
aquello de lo que ella no se pudo desahogar. La religión ahora le dice, enfrenta a estos demonios. Y ella siente que es al infierno que está golpeando. Y que cada vez que ella da este mensaje o él da este mensaje, pero en el trasfondo espiritual, estas vidas están recibiendo esa violencia espiritual. Esa violencia espiritual abre portales. Y asimismo esa alma va cautiva a ese nivel de violencia espiritual. Y un abismo va llamando a otro abismo. Entonces tú sales del Congreso, saliste de la campaña, pero hay una agresión en tu interior que quedó y tú no te diste cuenta. Asimismo tú comienzas a vivir un evangelio falso. Maltrata a tus hijos, a ti también te pasan condiciones que tú no entiendes. Hubo una persona que me preguntó en una ocasión, pastora, doctora, ¿por qué yo conecto tanto con este tipo de personas? Entonces yo le dije, vamos a tomar 2 semanas analizando la persona con la que tú conectas. Comenzamos a hacer un psicoanálisis conductual de las personas con las que ella conecta. Son personas manipuladoras, agresivas verbalmente, pero con un llamado. Dones fuertes. Que te toman total control de ti. Y tú te sientes sumiso totalmente a ellos, te entregas totalmente y sientes que no tiene ningún valor y que el valor tuyo es servirle a ellos. Digo yo, siéntate acá después de 2 semanas. Ahora vamos a hacer un psicoanálisis tuyo. ¿Qué pasó cuando tú tenías 8 años? Efectivamente, papá me dio una pela. Me salieron moretones. Luego que papá me dio una pela, me violó. Luego que me viola, yo hablo con mamá y mamá no me escuchó. Entonces yo quedé buscando a quién rendirle cuentas. ¿Quién me podría escuchar? Wow. ¿Quién iba a tratar conmigo de verdad? Entonces ahí yo dije, tenemos que tener cuidado. Porque aunque nosotros no lo veamos así, cada persona debe ser sometida a un proceso de sanidad interior. Sanidad interior antes de ejercer el ministerio. Y ejerciendo el ministerio también. Constantemente. Debe tener validaciones para no convertirse en agresor por el medio del don. Entonces, el vacío que ella tenía le hacía buscar ese tipo de persona. Porque tiene un trauma de alma. Me maltratas, pero me profetizas. Me haces sentir que no soy nadie, pero me siento bien cuando te llevo el café. Entonces, ¿qué tipo de síndrome tiene? Tenía Estocolmo. Sí. Entonces, Estocolmo, cuando te apegas al que te maltrata. Y lo ves como tu héroe. Y llega un momento entonces, conectado a eso, que el que es el líder comienza a decir, si te despegas de mí, te va a ir mal. Exacto. Pero te maldigo, tengo la capacidad de te seco. Así es. Si quiero te seco. Y estoy tratando con unas personas que justamente han salido de esa situación y están sintiendo realmente sequedad emocional. O mi bendición depende de ti, pero tú tienes que estar por debajo de mí. Es así. Sí, porque no es para ayudarte, sino para que tú siempre me sirvas. Totalmente. Pero tiene que ver con que quien hace eso también tiene un tipo de trastorno y un trauma no trabajado. Y tiene que ejercer, por ejemplo, Hitler, en el perfil de la psicopatía se estudia mucho a Hitler. La personalidad de Hitler era una personalidad imponente. Era tan imponente que cuando él llegaba al campo de combate, los guardias, solo de mirarlo o de sentir su presencia, se hacían pipí. Algún tipo de su necesidad. Sí. Por el miedo que su presencia llegó a generar. ¿Cómo él logró esto? Hitler tenía una condición de psicopatía profunda, pero él aprendió a usar la psicología oscura por las líneas de su alma. Cierto. Un joven que en su edad no controló la ira, pero aprendió a usarla para subyugar a todos los demás.
en la táctica del control mental. O sea, el control mental que él aprendió a ejercer no le permitía tocarte. Él no tenía que tocarte, pero tu cuerpo reaccionaba a la condición del poder que él podía ejercer con su presencia. Eso mismo puede hacer un creyente con los dones. Dones no afiliado al Espíritu. Una persona puede causar en ti un temor, un nivel de temor que tú sientas que es honra y no lo es. Es temor. Tú le tienes miedo. ¿Dónde está la línea? Bueno, quiero conectar esto también. Padres, hay padres que ejercen lo mismo. Esposos o esposas. Sí. ¿Cuál es la línea? ¿Dónde usted que está oyendo y que está viendo? Perdonen los que estén llamando, pero si sacamos llamadas al aire vamos a perder. Y la pastora Elizabeth vive fuera de San Pedro y quisiéramos darle todo el tiempo. Perdónenos. Tal vez al final pudiéramos sacar tal vez una, pero una pregunta. Padres que nos están oyendo por la radio, que están viendo, o esposos o esposas o líder en sentido general, ¿dónde es la línea entre la honra y el miedo? En esa parte nosotros tenemos que ver lo siguiente. La Biblia habla de Jesús y sus niveles de honra. ¿Qué nos honra a nosotros? Nosotros ya fuimos honrados. Jesús nos devolvió la dignidad. La dignificación es el nivel más alto de la honra. La Biblia dice que nos sentó en lugares celestiales. Quiere decir, subió nuestro nivel de deshonra. Él lo tomó y lo ascendió. Nos dignificó. La dignificación es la honra que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora, ¿qué rendimos nosotros a Dios? Ahí entra la parte de la doxología, que tiene que ver con lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué honra tu vida? En el ministerio, ¿qué honra tu vida? ¿A qué tu vida le rinde honra? ¿A qué? ¿Al ministerio, al oficio o a quien te da el ministerio? El apóstol Pablo le hace esa pregunta a Timoteo. Dice la doxología de la epístola. Doxología tiene que ver con qué tipo de honra, qué tipo de honor tú usas. La Iglesia Católica usa mucho la parte doxológica y la Iglesia Evangélica ha dejado la doxología de lado, porque quizás no se ha entendido en la línea procedimental. Pero Pablo se le exige a Timoteo. Sí, y la Iglesia Católica, explica un poquito más qué es la doxología, porque la Iglesia Evangélica no le sabe usar y lo tiene como rito, que lo quitamos, pero es necesario. No, la doxología tiene que ver con la honra que nosotros rendimos a Dios mediante nuestro llamado. ¿Cuál es el tipo de adoración que yo doy a Dios mediante la ejecución de mi ministerio, dones, de mi vida? Eso es una doxología. ¿Con qué yo honro a Dios? Mediante lo que hago. Por ejemplo, yo tengo una doxología en mi profesión, porque debo honrar mis pacientes. Pero tengo una doxología en la parte eclesiástica porque debo honrar primero a Dios y luego a toda la persona que puedan escucharme, que puedan seguirme. Yo debo una doxología a eso. Pero hay una doxología principal en nosotros que es la que debemos a Dios. Entonces, esa doxología que nosotros debemos a Dios es lo primero que debemos preguntarnos. ¿Conozco yo esa parte? Partiendo de ahí, entonces podemos hablar de honra. No hay mayor honra que quien la recibe, no que quien la da. Quien la da, déjame explicar esa parte. Quien la da es mayor que quien la recibe. Pero ahí tenemos nosotros que detenernos y preguntarnos, ¿a qué le estamos rindiendo nosotros pleitesía o honor? Porque algo es que yo te pueda leer en el espíritu y te guarde un respeto. Y diga, yo honro a esta persona porque su espíritu me fue revelado. Por ejemplo, en mi caso yo le comentaba a la pastora Leida, digo, Loida para mí tiene un gran valor, porque yo pude ver su espíritu. Mi mamá, la pastora Leida, o sea, tú dices, yo pude ver lo que es esta persona en su esencia. Fuera del ministerio de sus dones, yo pude ver quién es la persona. Entonces hay un valor que se agrega en el nivel de respeto, no a tu manto. Porque eso es otra equivocación bíblica. Los mantos no se honran.
Ningún manto debe ser honrado más que el TICC, que fue el manto que tocó la mujer del flujo de sangre. Y ella reveló cuando tocó el TICC que él era el Mesías y que él era el sol de justicia que hablaba Isaías. Entonces, cuando ella toca, no toca algo simple. Por eso saca virtud. Y es importante que nosotros entendamos esta parte. Los mantos no se honran. Eso es un error. Pero estamos honrando ahora mismo. Ahora mismo la cultura, los que nos están escuchando, están diciendo, pero no, yo no entiendo de esto, porque es lo que se ha vendido. Y como manto y honra, se está hablando de un don poderoso. No. O de una persona que tenga fama o poder de convocatoria, sobre todo por las redes sociales. Claro. O que tenga un don profético. No. Entonces llega un momento, ¿hasta qué punto? Quiero hacer esta pregunta, como conectando todo, a padres que nos ven, a esposos que nos ven, a esposas que nos ven, a pastores, a líderes, y a usted que es público, que anda corriendo detrás de gente, ponme la mano, ponme la mano. ¿Hasta qué punto está el nivel de ese miedo? Y estamos perdiendo la esencia y la integridad, de ver la integridad de la gente, porque lo estamos confundiendo con lo que son y con lo que portan. Con lo que son me refiero al título. Claro que sí. Miren, hasta qué punto, incluso hasta el punto psicológico. Hay mucha gente que al salir de este tipo de exigencias, porque eso es una línea, de hecho tú tienes que subir hasta el punto de que demuestre que eres hijo, o al punto de que puedas demostrar que perteneces a este tipo de cúpula. Tienes que demostrarlo, y muchas veces sin tenerlo, la gente hace el esfuerzo por pertenecer. Cuando van saliendo de aquí, entonces tienen un cruce de identidad. No saben quién son, tienen crisis existencial, tenemos personas saliendo con reacción de pánico, tenemos otros que están saliendo con episodios de trauma, que incluso hay que medicarlo porque pierden la noción del tiempo, pierden la tranquilidad en su interior. ¿Y qué causa esto? Esto lo causa el nivel, hay uno de los trastornos mentales que es el desequilibrio mental. Una persona desequilibrada pierde la orientación. Ahora mismo nosotros tenemos un 60 a un 65 de creyentes desorientados, porque están muy bombardeados. Tenemos pastores de redes, tenemos pastores de iglesia, tenemos pastores que son figuras, pero no son pastores. Entonces, tengo que decirlo así, porque tú ser una figura y no alimentar una grey responsablemente, esa persona en su actuar, en su caminar, va a manifestar que está asistiendo a algún tipo de lugar, pero no está siendo alimentado, no está siendo apacentado. Entonces, esto nos está trayendo crisis existenciales en la fe. De hecho, en los últimos tiempos, en la revista americana del Christian College de la Florida, sale en este tiempo la crisis existencial de la fe, que tiene que ver con las condiciones generales después de nosotros haber creado un neopentecostalismo. Que sale de la línea del cristianismo, y el neopentecostalismo es una línea que va en crecimiento y en aumento por sus líneas de encanto y por sus líneas de poder. El neopentecostalismo es algo que está trayendo a miles de creyentes. Pero ¿qué pasa? En la crisis existencial, los ministros de alabanza que salen con una gran fama, los predicadores o motivadores de este tipo de cúpula, al final, cuando estallan las condiciones, por ejemplo, tengo que usarlo porque está en el libro, en la estadística del Christian College, ellos están estudiando el fenómeno de Hillsong en su estructura,
como la base mundial, tienen la parte de Australia, tienen la de Estados Unidos, pero hay una estadística que se está estudiando por los cientos de jóvenes que fueron arrastrados a la homosexualidad y al lesbianismo después de haber sido llevados a padres que enviaron sus hijos y luego hubo que ir a ministrar liberación y algunos no han podido salir de la condición. Y cuando levantamos la estadística, por ejemplo, a mí me llamaron para levantar la estadística de análisis del por qué. Y en esa estadística de análisis que hace el Commonwealth Affair, yo analizo, cuando estoy sacando los cálculos, pude evaluar más de 80 jóvenes para ir sacando estadísticas por país de líderes que los enviaron a prepararse. De allá para acá estos muchachos llegaron con condiciones lésbicas, con condiciones homosexuales, con condiciones de ateísmo, con condiciones gnósticas, perdón. Y tú decías, pero ¿y de dónde vino esto? Vestidos de negro, maquillajes negros, uñas negras. Y ahora, ¿cómo los sacamos de esto? Porque esa es la parte fina, ese es el hilo fino que menciona Pablo. Pablo ataca a los gnósticos. Wow, Dios mío. Los que creyeron, pero que pidieron, tengo solo 2 minutos y el tiempo se me ha ido. ¿Qué hacemos para recoger un poquito y decirle a nuestra propia vida, hay algo más? ¿Qué hacemos para nosotros reorientarnos y volver a tomar el camino? Claro que sí. Lo primero en esto es tomar decisiones certeras en cuanto a nuestras vidas. Lo segundo que siempre aconsejo es decidir cambiar. Tú tienes que decidirlo. Y después de que lo decidas, buscar la ayuda, apoyarte y decir, confesar sin miedo. Yo necesito ser ayudado por esto. Pero es importante que tengamos una generación que aprenda a decidir, que sea autónoma y que pueda tomar responsabilidad de sus actos. Que nos hagamos responsables de nuestros actos. Que no sigamos culpando al gobierno, a mamá, papá, al tío, al abuelo, al pastor, al líder. Que no. No. Yo permití. Esa responsabilidad en mis actos me va a llevar a poder yo responsabilizarme y tomar la decisión de cambiar. Muchas veces no podrás cambiar por ti mismo, porque cuando el alma y la mente está viciada, hay que desintoxicar. Entonces tendremos que ponernos en proceso. No, yo necesito comenzar a tomar terapias muy serio y tratarme. Necesito un proceso de liberación y necesito ser sincero para alcanzar misericordia. Wow. Dios mío. Así como usted va al médico, les recomiendo que usted vaya a un psicólogo. Claro. Y usted al mismo tiempo vaya a su pastor y haga una, ¿cómo le llaman ustedes cuando? Triaje. Cuando están ahí, ¿verdad? Que entonces para saber dónde se le va a llevar y darle un seguimiento. Y finalmente, Dios mío, 1 minuto, volver a la palabra. Totalmente. Eso es fundamental. Volver al fundamento, volver al grosor, a lo que pesa. Porque la palabra tiene un peso en nosotros y ese peso nos da equilibrio. Sin ese equilibrio, yo hablaba, voy a terminar con esto. El Salmo 119 se lee de derecha a izquierda. El Salmo 119 por cada párrafo tiene las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada letra del alfabeto hebreo es una iluminación, según la parte que quiere especificar o plasmar el Salmo. El Salmo 119 es una ley. En cultura hay una ley espiritual para plasmar en el corazón, para grabarla. Pero ¿por qué se lee de derecha a izquierda? Porque el Salmo es la parte que está dando la alusión a la diestra del Padre. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús. La diestra del Padre es su derecha, es su sustento. Es el pan que puede sustentarnos a nosotros. Y nosotros necesitamos la diestra.
esa parte que nos dé equilibrio en lo que hacemos, esa parte que se nos grabe en el corazón y que hagamos memoria de ella y aprendamos a proclamarla. Mucha gente hace proclamas proféticas. No hay proclama profética más profunda que la Escritura. No la hay. En la iglesia bautista donde mi abuela me formó, yo recuerdo que una maestra llamada Lupe, Juana se llamaba, Juana nos enseñó las proclamas proféticas de los salmos. Y en una ocasión yo estaba pasando una situación personal muy fuerte. Y yo tenía 7 años cuando esa maestra nos enseñó la proclama profética. Y yo me la aprendí y en la casa en estos días comencé a decírsela a mi mamá, a la pastora Leila. Mi mamá me pregunta que cómo yo podía retener la proclama. Digo, porque en el momento que yo me vi en el medio de la nada, comencé a proclamar esto día y noche. La proclama inicia en el Salmo 1. Seremos nosotros bienaventurados delante de Dios, mientras no nos hayamos sentado en sillas de escarnecedores. Míranos, Dios, con misericordia y atráenos a ti, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Así bramará por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Bendeciré yo a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Levantaré mis ojos y de allí vendrá socorro. Veré yo a Jehová que vendrá en mi ayuda. Levantarás vallado y la zorra no se comerán mi viñedo. Seré yo levantado junto contigo y mi alma en ti tendrá refugio. Se moverán los montes, se moverán la mar, pero tú desde Sión rugirás y ahuyentarás al enemigo. Ruirás con grandes alas, nos cubrirá y tu espada nos defenderá de las naciones. Oh Dios justo, buen juez, levántate en nuestra defensa. Wow. Aclamamos a ti día y noche, con panderos y arpa te alabaremos. Haremos memoria de cada una de tus leches. No levantaré yo mi boca con mis dichos para pecar contra ti, y guardarás en completa paz mi salida y mi entrada. Todo en base a la palabra. Wow. Entonces es importante volver a hacer proclamas bíblicas que alimenten la verdad de la Escritura en el creyente. Wow, Dios mío. La palabra vuelve a eso, Dios mío. Bueno, Dios mío, el tiempo se me ha ido. Bueno, pastora, ¿dónde le damos las redes sociales? ¿Dónde comunicarse? Hay mucha gente preguntando. Pueden escribirme a Instagram, seguirme en nuestro Instagram, Pastora Elizabeth Silverio de Báez. Pueden seguirnos por las redes de nuestros centros, Cockland, y nuestro consultorio Cockland. Asimismo están en Instagram, en Facebook también, Pastora Elizabeth Silverio de Báez. Yo siempre respondo los DM y por ahí puedo enviarle los números ministeriales y los números del centro. Creo que lo puedo dar ahora rapidito. Claro. Recuerden que el centro trabajan con niños autistas, con niños que tienen algún tipo de trastorno también, para padres que tienen ese tipo de situaciones. Y también tenemos la sede dentro de lo que es nuestra congregación en la Plaza Somos Adoradores, en la Charles de Gaulle. Tenemos la sede para adultos, tenemos el consultorio para adultos en la Charles de Gaulle, que ya en este mes va a entrar en función. ¿Y la escuela? La escuela ministerial Cabot, que ya estamos promocionando en nuestras redes. En esta parte pueden escribirnos, enviamos el formulario para que se puedan inscribir. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Cualquier cosa usted lo busque ahí y lo va a encontrar en las redes. Amados, demasiadas preguntas e informaciones, poco tiempo, pero muchas gracias. A los minutos que nos robamos, ya se nos pasó. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Compártale esto a otro. Hasta la próxima. Cielo FM.